Buen día a todos, un nuevo día rezando juntos. Comencemos entonces invocando al Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Hoy la palabra vamos a tomarla del segundo libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos, o la historia de los Macabeos, se da en un contexto donde algunos israelitas se pusieron de acuerdo con quienes eran parte del gobierno en ese momento de ocupación, y empiezan a renunciar a las propias, leyes o prácticas religiosas, ya que, entre comillas, estaba prohibido, profesar, la religión judía, Entonces surge algún grupo de hombres y mujeres con una cierta resistencia a eso. Lo cierto también es que buscan que determinados personajes se alíen a esos. Y esta es parte de esa historia. Es muy lindo, los dos libros de los Macabeos. Estamos en el capítulo 6 del segundo libro. Dice así: Eleazar, este personaje interesante, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hicieran traer carne preparada expresamente para él, y que le estuviera permitido comer. Asimismo le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio conforme a la orden del rey. Obrando de esta manera, se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia y sobre todo de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. En nuestra edad, decía, no está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso me mostraré digno de mi vejez, entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que los conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le había demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre los gemidos: El Señor, que posee el santo conocimiento, sabe muy bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por el temor a él. De este modo, Eleazar dejó al morir no solo a los jóvenes, sino a la nación entera su propia muerte como ejemplo de generosidad y recuerdo de virtud.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué impresionante, ¿no? Este relato de la vida de Eleazar, que está más allá de si comía carne para el sacrificio o no, sino en el fondo está de trasfondo, ¿no? El fingir, ¿no? Y esta capacidad de decir, bueno, yo no voy a renunciar a mi historia, a mis antepasados, a mi fe, solamente por unos pocos años de vida. Y él no se queda solamente con eso, dice, sino que mi acción termina confundiendo a los demás. Qué lindo esto cuando dice, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia. Qué impresionante, ¿no? También qué impresionante estos hombres que, entre comillas, lo querían, que le dicen, bueno, mirá, es decir, hombres que ya habían pactado con el régimen, bueno, pero fingí, tráete la comida que quieras, no importa, total, nadie se da cuenta y estás vivo. Y como es estos mismos hombres que hacían todo esto, después cuando él dice que no decididamente, empiezan a maltratarlo, dice. Los que la conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían mostrado. ¿Qué me quedaba pensando y rezando ayer cuando lo leía, ¿no? Digo, uy, qué lindo texto para hoy, ¿no? Esto de vivir en la verdad. Jesús mismo va a decir, la verdad los hará libres. También mucho de esto, ¿no?, que nos cuenta Eleazar, y de hecho, muchísimos años antes de Jesús, es decir, estamos hablando previo a Jesús, más de 2000 años atrás. Bueno, es también esto del martirio, ¿no?, cristiano, de no renunciar a tu fe. Y quizá hoy más que nunca hay otro tipo de martirio, de entrega, que es una entrega silenciosa, a veces sacrificial, donde tenemos que animarnos a no pactar con los criterios del mundo que no son conformes al Evangelio. Por eso hay muchas lindas, una invitación profunda a dejarse conducir por el Espíritu, a no renunciar a nuestra historia, a nuestros antepasados, a nuestra fe, a no negociar la fe con tal de quedar bien con el mundo. Bueno, miren todas las cosas lindas para rezar que tenemos en este día. Es una propuesta linda que nos hace el libro de los Macabeos. Y no hay que hablar el Evangelio de hoy después para que lo leamos en casa y recemos juntos. Bueno, que el buen Dios nos regale en este día una bella bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.